¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video estaré resolviendo un problema de modelado de ecuaciones, específicamente del tema de diseño donde utilizamos figuras geométricas. Entonces para eso les preparé este pequeño ejemplo al cual vamos a dar lectura. Comencemos. Dice así: la empresa para la que actualmente labora pretende diseñar un contenedor para transportar desechos químicos. Ya se ha avanzado en el diseño y se sabe que el contenedor estará formado por dos hemisferios, semiesferas, que se colocarán en los extremos de un cilindro circular recto con diámetro 4 pies, tal como se muestra en la figura. Así pues, se ha determinado que el tanque debe tener una capacidad para 30 pies cúbicos de desechos, por lo que le solicitan a usted, futuro ingeniero, que culmine el diseño determinando la altura h que debe tener el cilindro para que se cumplan las características de diseño previamente establecidas. Recordemos que la primera vez que leemos un problema es simplemente para darnos la idea general. Entonces aquí yo con lo que me quedé es que hay un contenedor y que lo tenemos que diseñar y que hay una altura. Pero más allá de eso, mi memoria no logro recordar más. Entonces vamos a hacer una relectura ahora ya leyendo más despacio y quizá puntualizando en aquellas partes del párrafo que nos eran útiles para poder resolver el problema. Entonces, hay muchos datos aquí que son datos que no tienen importancia, pero que al final nos van a ayudar a poder discriminar aquellos que sí son importantes, o sea, poder decir este sí importa y este no importa, ¿no? Por ejemplo, aquí va. La empresa para la que actualmente labora pretende diseñar un contenedor para transportar desechos químicos. Bueno, de ahí lo único importante es contenedor, no hay que diseñar un contenedor. Todo lo demás da igual. Ya se ha avanzado en el diseño y se sabe que el contenedor estará formado por dos hemisferios, semiesferas, que se colocarán en los extremos de un cilindro circular recto con diámetro 4 pies, tal como se muestra en la figura. Eso sí definitivamente es muy importante, especialmente si nos vamos a la parte de, vamos a ver, vamos a marcarla aquí, a la parte de la forma que va a tener el tanque, porque vean, el contenedor o el tanque va a estar formado por dos hemisferios, que son semiesferas, que prácticamente en la figura miraríamos que son estos, ¿ven? Y este otro que está aquí. Estos serían los hemisferios o semiesferas, y se van a colocar justamente como lo indica el problema, en los extremos de un cilindro circular recto, que tiene diámetro 4 pies. Que ese cilindro es este, miren. Entonces, esa parte sí es súper importante, ¿no? Porque me están diciendo las figuras geométricas y es más, me están dando el diámetro tanto de las hemisferas como del cilindro circular recto, porque al final si es un tanque, pues no queremos que la hemisfera quede más grande que el cilindro, queremos que quede completamente alineado, ¿no? Por lo que, en definitiva, ese diámetro que me están dando por acá, que lo podemos poner como de 4 pies, sí es un dato importante. Ven, aquí estoy solo haciendo lectura y sacando datos, después lo vamos a dibujar más a detalle. Nos dicen, así pues, se ha determinado que el tanque debe tener una capacidad para 30 pies cúbicos de desechos. También, un dato vital, ¿no? Nos están dando el volumen del tanque, miren, volumen del tanque. Su volumen va a ser 30 pies cúbicos. O sea que definitivamente sí es un dato que nos interesa. Ahora, por lo que le solicitan a usted, futuro ingeniero, que culmine el diseño determinando la altura h. Aquí nos están diciendo específicamente que queremos, miren, determinando la altura h que debe tener el cilindro para que se cumplan las características de diseño previamente establecidas, o sea, todo lo que dijimos anteriormente, que está formado por dos hemisferios, que básicamente tiene un cilindro circular recto en medio, que esos hemisferios o ese cilindro circular recto tiene un diámetro de 4 pies y que el volumen completo es de 30 pies cúbicos. Esas son las características previamente establecidas, ¿no? Y pues nos piden esta h, miren que ahí claramente en la figurita se logra ver cuál es, ¿no? Es esta parte de acá. Entonces, vamos a comenzar ya a hacer un análisis y planteamiento más formal para esto, ya teniendo en cuenta de la lectura, habiendo sacado la información más importante. Entonces, vean, de una vez saben que vamos a agregar aquí un par de páginas porque seguramente no nos va a salir en una. Vamos a ver, y así lo hacemos con espacio, ¿no? Bueno, entonces de una vez, fíjense, vamos a ver. Pongamos aquí análisis y planteamiento. Análisis y planteamiento. Esta es la parte más importante junto con la lectura, porque la resolución del problema, que es ya el planteamiento del modelo y pues resolución de esa ecuación que nos salga ahí, si bien es obviamente parte importante para nuestro curso,
ya es ejecutar álgebra, es ejecutar procedimientos matemáticos, pero llegar a plantearlo es la parte complicada, ¿no? Por eso es lo más importante. Entonces, en el examen o en la evaluación que yo les haga, espero poder ver ese análisis en sus hojas, a que ustedes plasmen sus ideas en el papel y que puedas transmitírmelas a mí cuando yo lo esté revisando, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a comenzar haciendo el modelo, ¿no? En este caso, fíjense, primero vamos a hablar de las dos semiesferas, ¿no? Una aquí, vamos a poner aquí, y la otra por acá. Me disculparán con mis dibujos todos feos, pero creo que ya se habrán dado cuenta que mi talento no es el arte, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que se entienda aquí el dibujito. Vean, ahí están las dos semiesferas. Creo que aquí es importante mencionar que si yo las uniera, pues obviamente formaría una esfera completa, ¿no? Entonces al final, si bien tengo dos semiesferas, tengo una esfera, ¿no? Porque pues si las uno, formaría la esfera completa. Y tengo también aquí, miren, el cilindro circular recto que une a estas dos piezas y es lo que les decía hace un momento, no todo tiene que casar perfecto. O sea que las dimensiones del diámetro que tenga el cilindro circular recto son las mismas dimensiones del diámetro que van a tener las semiesferas porque al final están unidos, ¿no? Y no podemos hacer que no queden casantes porque pues si no se van a salir los desechos químicos de los que nos hablaban acá. O sea, tienen que casar. Aquí, fíjense, vamos a colocar el diámetro del que nos estaban hablando, iría acá, miren, vamos a llamarle D, y es de 4 pies. Vamos a empezar a designar variables, ¿no? De diámetro. Y está en pies. Ahora, yo diría que aquí más importante que el diámetro, por las pues, ecuaciones que vamos a tener que plantear, va a estar el radio, ¿no? Que ojo, es el radio tanto del cilindro como de las semiesferas. Entonces pongamos aquí, radio. Nuevamente, es el mismo porque las piezas tienen que casar, no pueden quedar como una más grande que la otra, si no se saldrían los desechos. Y por supuesto, la altura del cilindro, que es parte fundamental, ¿no? Es principalmente lo que nos están pidiendo. Vamos a poner aquí H, altura del cilindro. Y se acuerdan, en clase hicimos uno donde nos pedían la altura de todo un silo. Aquí es específicamente solo la altura del cilindro porque la figurita, miren, del problema claramente especifica eso aquí. Entonces, por eso aquí ponemos que es específicamente el cilindro. Y pues además de todo esto, pues sabemos que este es nuestro objetivo, ¿no? Pero nos dicen además en el problema que el volumen total de esta figura, o sea, el volumen de estas semiesferas y de este cilindro, el volumen completo, que vamos a ponerle V, ese volumen es de 30 pi pies cúbicos, ¿no? Vamos a revisar, si no me equivoqué. Sí, cabal, 30 pi pies cúbicos. Entonces esto es volumen del contenedor, ¿no? El volumen total. Vamos a ponerle volumen total de la figura, que está en pies cúbicos. Bueno, entonces ya con esto, ven, ya podemos empezar a interpretar lo que va a pasar. Yo aquí me puedo dar cuenta claramente de que el cálculo de la altura va a depender del volumen, ¿no? Porque debe de cumplir con ese volumen. Entonces voy a necesitar plantear el volumen de una esfera, porque al final, como les decía, al unirlas voy a tener pues una esfera completa. Al unir la semiesfera del lado izquierdo y la semiesfera del lado derecho, voy a tener una esfera completa. Entonces el volumen de la esfera y el volumen de un cilindro. Entonces planteemos esas dos ecuaciones o esos dos modelos, fíjense. Vamos a poner aquí. Primero establezcamos que VE va a ser el volumen de la esfera. Y podemos ir al formulario que les subí en el portal donde están las fórmulas de geometría por si no lo sabemos, ¿no? Obviamente va a estar en pies cúbicos. Y ese volumen sería 4/3 de pi por el radio al cubo. Aquí, insisto, ¿por qué no estoy calculando, por ejemplo, el volumen de una semiesfera y luego el volumen de la otra semiesfera? Porque si yo uno esas dos mitades, o sea, si yo tengo aquí una mitad de una semiesfera y tengo abajo la otra mitad, al final formo la esfera completa. Entonces, no es necesario calcularlas individualmente porque si las uno, tengo una esfera completa. Luego vamos con el volumen del cilindro. Volumen C, vamos a ponerle aquí volumen del cilindro.
volumen del cilindro, que también va a estar en pies cúbicos. Y pues este volumen, como el cilindro es un prisma circular, sería el área de su base, pues por la altura o su longitud. El área de la base de un cilindro sería esta pieza que está por aquí. Miren, vamos a pintarla como en azulito. Sería un círculo, ¿no? Y pues el área de un círculo es pi r cuadrado. Y luego se multiplica pues por su longitud o por su altura, ¿no? Que justamente es h. Entonces ese volumen va a ser pi r cuadrado por h. Entonces, como el volumen total de la figura o el volumen del contenedor, en este caso va a ser pues constituido por los volúmenes de las piezas que componen ese contenedor, al final de cuentas podríamos establecer el modelo de que V es igual a el volumen de la esfera más el volumen del cilindro, porque al final el contenedor es pues el cilindro y las dos hemisferas, ¿no? Entonces este podríamos plantearlo como nuestro modelo matemático principal, ¿no? El modelo. Vamos ahora sí a colocarlo ya pues con todos los datos que tenemos. Aquí vean, vamos a primero ponerlo en variables. V es igual a 4/3 de pi r cubo más pi r cuadrado por h. Entonces, aquí el volumen era 30 pi pies cúbicos, ¿no? Aquí tendríamos 4/3 de pi por el radio al cubo, que recuerden que el radio era 2. Bueno, de hecho, no lo puse, ¿verdad? Pero si el diámetro es 4, el radio tiene que ser 2. Aquí déjenme ponerlo, no lo había puesto, perdón. Según yo ya se los había dicho, pero en mi mente pasó, ¿no? Aquí vean, esto suele pasar, qué bueno que me pasó a mí ahorita, como que uno recuerda haber hecho algo, pero no, y en el examen hay que dejar todo eso planteado, porque es parte del análisis, parte de si se está entendiendo o no el tema, ¿no? Entonces ahí está, 2 pies sería pues nuestro radio, ¿no? Ahí lo vamos a elevar al cubo, y luego tendríamos pi por 2 al cuadrado por h. Y aquí donde claramente nos damos cuenta que la variable es precisamente pues la h, porque es la única letra que queda. Aquí miren, todo esto son números y la h es la única variable. Entonces vamos a expresar todo esto, fíjense, vamos a ver. Aquí miren, cuando ya lo deje expresado completamente, podríamos empezar a plantear ya la resolución del problema, porque aquí ya tenemos el modelo matemático, ya planteamos la situación, ya estuvimos analizando la figura, marcamos el diámetro, el radio, el volumen, le establecimos variables, unidades, ya estuvimos planteando y se dan cuenta dentro del mismo texto fuimos analizando lo importante, ¿no? Entonces como que ya fuimos haciendo toda esa parte. Aquí vamos a ver, 2 al cubo es 8. Y 8 por 4 serían 32, ¿no? Entonces serían 32/3 de pi. Igual siempre revisen con sus calculadoras, ¿verdad? No se confíen de hacerlo todo mental. De repente se les fue algo ahí por los nervios o cosas así, nos traicionan, ¿no? En el otro vamos a tener 4pi, ¿verdad? Por h. Entonces, ya con esto, miren, yo ya planteé la ecuación. Esta ecuación tiene cabal a mi incógnita, que es la h, es lo que me están pidiendo. Y entonces ya lo que tengo que hacer es despejarlo. Entonces ya viene la parte de la resolución. Entonces vamos a resolver esa ecuación, que en este caso es una ecuación lineal. Vean que un problema que a veces tiene tanto texto y que tiene una figura fea, aparentemente, se vuelve un modelo súper sencillo si yo analizo correctamente la situación, que es parte de lo que estamos practicando nosotros, ¿no? Entonces entrémosle, vean, va a ser 30 pi menos 32/3 de pi. Eso es igual a 4 pi h. Y de una vez, vean, recuerden que a mí me gusta dejar la variable del lado izquierdo. Entonces voy a dejar como h igual a 30 pi menos 32/3 de pi dividido ahora esto que estaba multiplicando, que sería 4pi. Aquí conviene, vean, sacar factor común pi arriba para que me quede 30 menos 32/3 de pi partido 4pi y poder cancelarme el pi y al final pues que me quede la altura, ¿no? Que esto ya lo puedo meter en mi calculador. Aquí la respuesta les puede quedar una fracción, les puede quedar decimales, o sea, va a variar, ¿no?
Lo importante es que ustedes dejen una respuesta y que tenga concordancia con lo que les están preguntando y lógica con el contexto del problema. Pero para la clásica pregunta, si lo dejan, perdón, como fracción o si lo dejan como decimal, yo les diría que no se preocupen tanto por eso, porque al final, pues ambas respuestas son correctas, ¿no? Lo importante es el análisis y el planteamiento del problema. Ok, a mí vean como, ya que sé que les gusta en forma de fracción, en fracción me queda 29 sextos. Y en decimal me queda 4.83 con el 3 periódico, o sea 4.83, ¿no? Entonces, si analizamos el contexto del problema, esto tiene sentido. En primer lugar, porque me queda una longitud positiva. Si me hubiera quedado negativo, eso sería malo, ¿no? Porque estaría calculando una altura negativa, lo cual no tendría sentido. Y pues que además se cumple, ¿no? Con todas las demás características, ¿no? Que el diámetro sea 4 pies, se cumple también con la característica del volumen, o sea, como que se usaron todas las piezas que me dieron y resultó un valor positivo. Entonces yo podría decir aquí, no, pues sí va. Además que notemos que el tanque tiene pues un diámetro de 4 pies. Entonces que la altura sea 4.83 pies no está tan descabellado. Aunque realmente aquí podemos tener un tanque súper largo. Pero pónganse a pensar qué tan viable podría ser eso, ¿no? Para almacenar ese tipo de desechos. La verdad es que también es un poco de tener contexto, ¿no? Bueno, ya teniendo esto, entonces podríamos dar solución al problema respondiendo a la pregunta o a lo que nos estaba planteando el problema, que era determinar la altura h del contenedor, ¿no? Entonces sería, bueno, del cilindro del contenedor. Entonces sería h es igual a 4.83 pies. Alguien también podría poner es 29 sextos pies. Está bien, ¿sí? Al final de cuentas es la misma historia. Y esto es lo que ya venimos en nuestro examen a poder, pues, resaltar nuestra respuesta, ¿no? Que es lo que les he insistido tanto. Entonces, noten aquí, el objetivo del problema era analizar la situación y quiero que vean que no es algo complicado. O sea, lo que uno tiene que hacer es detallar su lectura y detallar el análisis. Esa parte de estar hablando, incluso cuando uno está haciendo el problema, créanme que ayuda mucho. Yo sé que en un examen no se pueden poner a hablar, ¿verdad? Porque pues uno tiene que estar en silencio y cosas así para no desconcentrar a los demás, pero pueden hablar con ustedes mismos internamente, ir haciendo el planteamiento y apuntar todo eso que están diciendo para poder asignar las variables, para hacer el dibujito, que cuadre esto con el contexto del problema, que lo subrayo en mi problema para, por ejemplo, aquí se dan cuenta, yo marqué en color naranja los hemisferios y en color como celeste o turquesa lo del cilindro circular recto en el enunciado y así los dibujé, ¿no? Como que eso le da coherencia a uno entender, bueno, cabal está leyendo esa parte y la está representando en un dibujo. Todo eso viene a caer en colación aquí porque nos ayuda a poder imaginar e interpretar mejor la situación del texto a un planteamiento ya ordenado y posteriormente a una solución. Entonces espero, chicos, este video les haya servido y les parezca útil para seguir practicando. Y pues ya con esto les dejo un ejemplo más para que ustedes puedan practicar. Entonces, un gusto servirles y nos vemos en clase.